Muy buenas tardes a todos. Primero quiero empezar agradeciendo a la Escuela Nacional de Protección Civil la invitación a todas las autoridades. En realidad es un verdadero placer poder aquí compartirles parte de la experiencia que tenemos en el desarrollo de proyectos relacionados con, pues de alguna manera, la prevención en las instalaciones del sector energético ante fenómenos naturales. Eh, Actualmente pertenezco a la Gerencia de Ingeniería Civil, soy subtitular del Instituto Nacional de Electricidad y Energía Limpias. Este instituto, como ustedes lo verán, pues es el brazo tecnológico de la CFE y actualmente pues hemos apoyado en desarrollos, en la elaboración de desarrollos para Pemex incluso. Entonces voy a iniciar un poquito, ya lo acabo de comentar cuál es el objetivo de la gerencia, entonces voy a seguir a la parte siguiente. Voy a empezar tratando de hacer un par de, bueno, algunas transparencias, tratando de hacer alguna reflexión sobre los fenómenos naturales. Fíjense que a veces nos preguntamos qué son los escenarios de daño y creo que ha quedado muy claro durante este curso y seguramente aquí en la escuela han tratado de aclarar todos estos temas, pero de alguna manera yo trato de poner mis comentarios relacionados con esto. Si se dan cuenta, este es el efecto de un huracán, el huracán Ike en el 2008, pero siempre va a haber algo que, que sea diferente a lo que quizás hicieron bien las cosas en su momento de la construcción. Entonces aquí podemos observar una pequeña construcción en la que prácticamente quedó intacta ante este evento. Es decir, que siempre se pueden hacer bien las cosas. Y ese es uno de los problemas que tenemos actualmente. Quizás no necesitamos mejorar o tratar de realizar o elaborar nueva normatividad. Lo que tenemos que hacer es aplicar las que tenemos, porque en realidad pareciera que no existe nada en México y no es cierto. En realidad tenemos normatividad que incluso ya tienen varias décadas en su aplicación y se ha demostrado su efectividad. Desafortunadamente, muchas de estas normas pues tienen su aplicación efectivamente, como lo estamos viendo, el sector energético tiene normas desde hace muchos años y el impacto que hemos visto de los fenómenos naturales pues ha sido menor. No obstante, si nosotros revisamos el impacto que ha tenido la construcción general, pues sí podemos observar que el impacto ha sido mayor y eso posiblemente relacionado por la falta de aplicación de la normatividad. Aquí podemos observar también zonas, esto es un sismo, pongo ejemplos simplemente, son experiencias que se han vivido, en donde pueden observar que hay zonas totalmente destruidas por un fenómeno, en este caso un sismo, y hay zonas en donde prácticamente pues, podemos observar que los edificios están en pie. ¿Qué significa esto? Pues puede ser que ante un fenómeno natural, como un sismo, haya efectos adicionales, como son los efectos de sitio, que hacen que se amplifiquen los daños. Entonces, en el momento en el que se esté construyendo, pues evidentemente tenemos que tomar en cuenta no solamente la posible intensidad de un fenómeno, sismo o viento, sino también las condiciones locales, el tipo de suelo, en dónde está ubicado, y adicionalmente podemos empezar a agregar muchas cosas como es la calidad de los materiales, el que exista normatividad en el lugar, y eso pues nos va a ayudar mucho en la prevención de desastres. Como podemos observar, los fenómenos naturales o las pérdidas no están directamente o siempre no están directamente relacionados con el fenómeno como tal, sino que hay efectos secundarios que hacen que se incrementen las pérdidas. Por ejemplo, incendios,
en donde pues, un ejemplo claro de el incremento en las pérdidas económicas, por ejemplo, en el sismo de Kobe, pues se debió precisamente a los incendios que se produjeron después del evento. Eh, Algunas transparencias las voy a pasar un poco más rápido porque pues ya estamos observando que el tiempo está limitado. Entonces, pero algo que también no podemos olvidar es que el impacto que tiene un fenómeno no está asociado directamente con los fenómenos naturales, los fenómenos antropogénicos, que como ustedes saben también son responsables o causantes de muchas pérdidas de vidas humanas y sobre todo de infraestructura. Ese es un ejemplo muy claro, la explosión en San Martín Texmelucan, en donde debido seguramente a la extracción de combustible de manera irregular, pues generó un incendio donde provocó la muerte de muchas personas y además el daño en muchísima infraestructura. Pero no vayamos tan lejos. En Tlahuelipan, en Hidalgo, si ustedes recuerdan, también por la extracción irregular, pues provocó el daño, la pérdida de varias de vidas humanas. Y esto nos lleva a que muchas veces la normatividad no es suficiente para poder reducir o mitigar los impactos. Hay que tener en cuenta que hay otras consecuencias que tenemos que estar atendiendo. Y creo que esto, Protección Civil, pues sí, es una autoridad que debe estar teniendo en cuenta esto. Como lo han comentado, los efectos naturales pues vienen asociados a efectos secundarios, por ejemplo, deslizamiento de taludes, fallas, movimiento de fallas, efectos de licuación, amplificación del suelo. Y en un momentito voy a comentar una experiencia, por ejemplo, del sismo de Turquía, en donde de ahí tenemos que sacar también información que nos va a servir para reflexionar nuevamente sobre esto. Aquí hago una pregunta, siempre la hago en mis presentaciones, una pregunta. ¿El riesgo depende de la condición social? Y pues en realidad, como ustedes bien saben, no. En realidad depende mucho de qué tantas fallas se generaron a la hora de autorizar una construcción. Y si ustedes recuerdan, ese es un ejemplo muy claro aquí en la zona de Santa Fe, en donde hubo un deslizamiento de talud y se quedó claro que pues podía poner en riesgo a las construcciones que están acá, pero es claro que iba a haber este problema al permitir una construcción de grandes edificios en una zona donde hay unos taludes prácticamente verticales. Es obvio que aquí falló alguna de las autoridades que permitieron construir esto. Así es que en el momento en que ocurren estos fenómenos, pues pareciera que es algo extraordinario y esto se pudo haber prevenido si se hubiera evitado la autorización de esas construcciones. Esto es un fenómeno que fue muy reciente, 2015 fue cuando tuvo esta falla. Y miren, esta es una imagen muy clara de este colapso. Y claro, la ingeniería puede resolver todo, pero a qué costo, ¿no? Ahí hay que tener cuidado de en qué momento se debe autorizar este tipo de edificaciones. Este es otro ejemplo muy claro de una situación irregular, que para mí siempre fue algo irregular. Este fue en el sismo de 2017, en donde, si ustedes pueden observar, hay dos especies de minas, que son minas de tezontle. Evidentemente, lo que vamos a observar en el centro de esta montaña, pues es tezontle, que es un material muy susceptible a excitaciones dinámicas, y en el sismo de 2017 lo que generó pues fue precisamente que fallara este tipo de suelos y todas las construcciones que tenemos aquí tuvieron un daño. Y bueno, pues la pregunta de toda la gente que estuvo afectada fue, ¿y qué van a hacer? ¿Cómo van a resolver ese problema? Pues fue un problema que se generó debido a una mala autorización en la edificación. Entonces, cuando tratamos realmente los atlas de riesgo, tienen que ser tan estrictos que si se identifican ese tipo de fenómenos, tienen que ser lo suficientemente estrictos para evitar que se construya, porque al final el fenómeno pues, nos va a demostrar que se ubicaron precisamente donde no tenían que haber estado. Ya se ha hablado de los impactos que ha habido en los sismos, por ejemplo, recientes, 2010. Si se pueden dar cuenta, esta construcción, pues no es una construcción antigua, es una construcción reciente, nueva en su momento, y podemos observar que el impacto fue total. Es decir, que, no, como dije, no, los fenómenos naturales o el impacto de los fenómenos naturales no se va directamente, no tiene una diferencia entre la condición social, simplemente si se construye mal, pues evidentemente nos va a demostrar el fenómeno que se construyó mal. Esta es una construcción aquí en Morelos, después del sismo de 2017, se pueden dar cuenta que es una construcción bien hecha, seguramente con un proyecto arquitectónico formal, pero en la hora de aplicar la normatividad o incluso los materiales, pues evidentemente todo esto falló.
Entonces, aquí nos queda claro que se hicieron malas cosas, pero se pudieron haber evitado ese tipo de impactos, porque aunque efectivamente la construcción no falló, porque ese es uno de los objetivos de la normatividad, que no falle las construcciones, pero seguramente esta construcción tendrá que demolerse para poder reconstruirse. Entonces, pues hay varias imágenes que nos indican que a veces el riesgo generalmente se minimiza, ¿sí? ¿Qué es el riesgo? Generalmente la gente no lo percibe como nosotros lo percibimos, los que estamos en este mundo y que seguramente ustedes sí lo conocen. A veces se habla de que somos alarmistas cuando identificamos algunas zonas de alto riesgo y que definitivamente, como ustedes saben, vivimos en un país donde si no hay sismos, hay huracanes. Si no hay huracanes, hay volcanes. Si no hay volcanes, hay deslizamiento de taludes. Entonces, como sabemos claramente que vivimos en un país altamente con altos peligros, pues lo que tenemos que estar es bien preparados para poder enfrentar esto. Entonces, miren, esto lo pongo precisamente como un ejemplo de cómo se minimizan los riesgos. Esto también es una construcción que fue afectada por el sismo del 2017 y se pueden dar cuenta que seguramente en la evolución de estas construcciones, pues seguramente era un solo nivel, pero pues creció la familia y construyeron el segundo nivel, y creció la familia y construyeron el tercer nivel, y ya iban por el cuarto nivel. Viene el sismo y solamente demuestra que todo se hizo mal. ¿Sí? Y desafortunadamente aquí había gente que estaba intentando recuperar sus pertenencias, si se dan cuenta, puede ser una tienda en donde habían víveres, y la persona que era dueña de esa tienda, pues entraba y salía, y a pesar de que se le indicaba que no entrara por el riesgo de que ante una réplica pudiera colapsar, pues para él lo más importante era recuperar sus bienes. Entonces aquí vemos cómo la percepción humana es la encargada de decidir qué nivel de riesgo voy a asumir. Pues para la persona que estaba recuperando sus bienes, pues no le importaba el que colapsara eso o que pudiera estar en peligro de colapso, porque lo que más le importaba es recuperar sus enseres. Así podemos ver muchas cosas, ¿no? Y muchas veces nos preguntamos si realmente hay una actividad sísmica mayor o los sismos están ocurriendo, son de mayor magnitud. Y en realidad eso no ha sido así. En realidad nuestro conocimiento humano es relativamente pequeño. Acuérdense que el mundo tiene miles de años y que seguramente hubieron sismos tan grandes que generaron esas grandes cordilleras. Entonces, lo que estamos viviendo en este momento, pues son una actividad sísmica que es conocida y que a veces nos olvidamos de ella porque a veces ocurren en periodos largos. Por ejemplo, Morelos, después del sismo de 2017, pues la gente asociaba que ya éramos una zona sísmica, pero en realidad no, los sismos de la fuente que generó ese sismo, pues tiene a lo mejor periodos de retorno que son de 100 años y que seguramente el sismo que ocurrió con una magnitud similar, pues ocurrió hace 100 años. Entonces pasaron varias generaciones y nos olvidamos de que eso ocurrió. Y es algo que tenemos que tener también mucho cuidado, porque ocurre un sismo, se crea una moda de que ocurrió ese sismo, y después de unos años nos olvidamos de que ese sismo pasó. Entonces, eso pues tenemos que estarlo evitando. Aquí puse una serie de imágenes superpuestas donde voy señalando una serie de sismos que han ocurrido y si se dan cuenta, en las diferentes décadas, pues parece que hay una actividad sísmica más o menos regular en la que se van colocando los epicentros de los sismos importantes, pero de repente hay una década ¡pum!, en la que pareciera que hubo un boom de actividad sísmica y es porque surge la instrumentación. En ese momento ya podemos identificar sismos que antes solamente casi los observábamos. Aquí ya tenemos una instrumentación que nos permite identificar una actividad sísmica mayor y conforme vamos mejorando en esa instrumentación y colocando más estaciones astrográficas en el país, pues nos damos cuenta que podemos observar sismicidad donde antes pensábamos que no había, ¿no? Por ejemplo, se suponía que en el norte era una zona sísmica y bueno, resulta que no, es una zona en donde hay una actividad sísmica que puede estar asociada a otros fenómenos, porque siempre pensamos que los sismos son provocados pues, por el movimiento de placas, pero en realidad pueden ser generados por un volcán, pueden ser generados hasta incluso por un llenado de un embalse, de una presa, que puede ser uno de los motivos por los que aquí en Nuevo León se generó una actividad sísmica de repente
y es porque se construyó una presa y en el momento del llenado empezó a generar presiones en las laderas y provocó una actividad sísmica. Y eso nos obliga a que en cualquier zona, por muy baja sismicidad que tengamos, debemos diseñar sísmicamente porque finalmente, pues con un sismo de magnitudes pequeñas pueden generar mucho daño. Entonces, miren, por ejemplo, esto pongo un par de ejemplos de sismos que pareciera que fueron destructivos. Por ejemplo, este sismo en una comunidad allá en España. Fíjense la magnitud del daño. Se puede observar el colapso de grandes bloques de edificios, en donde pues ustedes pueden observar, pareciera que hay una buena construcción, ¿sí? Y el sismo que generó este daño fue un sismo de 5.1. Con poca profundidad, por supuesto, pero en una zona en la que pareciera que no había sismicidad y el impacto que tuvo fue muy grande. Con eso podemos observar una serie este es uno de los más recientes, en donde también la magnitud fue relativamente pequeña, porque si ustedes observan, un sismo de 6.8, pues es una actividad sísmica que nosotros tenemos, probablemente uno al año, ¿sí? Y sin embargo, el impacto que tuvo fue extraordinario. A veces la actividad sísmica, en zonas donde pensamos que hay una actividad sísmica pequeña, pues los pequeños sismos que ocurren, debido a que no se tiene una normatividad formal, pues hace que se genere ese tipo de impactos, ¿no? Y aquí es donde quisiera comentar un poquito de también para reflexión el sismo de Turquía. Creo que todo el mundo lo sabe el impacto que tuvo, fue de los sismos más recientes, más destructivos, con muchas víctimas, que afectó a varios países, no solamente a Turquía, y que sobre todo tuvo un impacto extraordinario en la infraestructura. Aquí, como ustedes saben, eso lo paso de manera rápida, fue un sismo de 7.7, que vuelvo a insistir, pues es un sismo importante, por supuesto, pero hemos observado sismos de magnitud 9 en toda esta zona del cinturón del Pacífico. Recientemente en México tuvimos el de 8.2 en la zona del Istmo de Tehuantepec en 2017. Entonces, no es un sismo que pareciera que es extraordinario, al contrario, yo pensaría que es un sismo que debería todo el mundo estar preparado para el impacto de este sismo. Y sin embargo, en realidad, y además, por otra parte, el que esté bien identificado cuál podría haber sido la fuente que genere este sismo. ¿Sí? Aquí está muy bien identificado las fallas. Y que además en la normatividad de Turquía, pues también se tiene bien identificado que es una zona de alto peligro, la tienen como una zona de mayor peligro. Aquí pueden observar claramente el movimiento de la falla. Fíjense, aquí está la línea discontinua y se recorrieron alrededor de 2 metros. Esa falla movió eso. Eso nos indica que por mucho que hagamos normatividad, por mucho, la normatividad no es absoluta. En realidad, siempre existe la probabilidad de que ocurra algún evento que supere lo que nosotros se comentó o se planteó en una normatividad. Y eso nos lleva a que, pues, además de aplicar la normatividad, pues sí tenemos que cuidar muchos aspectos de una construcción, como es la calidad de los materiales, darle seguimiento a la aplicación de las normas, porque de alguna otra manera, pues ya sabemos que puede haber un evento que pueda superar todas nuestras expectativas. Y otro de los puntos que aquí les comento es que muchas veces consideramos que la normatividad es como si fuera una diana a la que le pegamos al valor mínimo que recomiendan. Y eso es uno de los errores más grandes que tenemos. Efectivamente, las normas, los criterios de diseño ponen valores mínimos, pero si arriba no hay límite. Es decir, que si nosotros quisiéramos diseñar con fuerzas sísmicas mayores o fuerzas de viento mayores, pues eso no lo limita ninguna normatividad y es parte de la conciencia que tenemos que tener para poder minimizar nuevamente los eventos. Aquí pongo un poquito el ejemplo en tres láminas que pareciera que se dan cuenta, ocurre la falla, pues ante este movimiento evidentemente era inevitable que ocurrieran muchos daños. Y bueno, cuando uno observa, no voy a presentar algunas transparencias donde ven el impacto que tuvo el sismo. Pues sí, se asocia mucho a la falta de procesos constructivos correctos, de la aplicación de la normatividad. Y miren, aquí puse también una serie de imágenes superpuestas para que se viera más o menos que la falla de uno de los pisos pues provoca el colapso total del edificio. Por ejemplo, aquí podemos observar cómo en el piso de abajo falló debido seguramente a una mala aplicación de normatividad y lo que hizo fue provocar el impacto de todo el edificio. Eh,
Eso sí son ejemplos y experiencias que tenemos que tomar en cuenta para poder mejorar la normatividad. Pero viendo un poquito más, aquí yo puedo observar que se ha diseñado, no sé el nivel de detalle que se tiene en esa construcción, pero para mí es una construcción en donde claramente se ve que es de mampostería confinada, que yo diría, pues es una construcción, pues para nuestros estándares nacionales, más o menos bien ejecutada. Y si observo otras construcciones, yo puedo ver traves de concreto bastante robustas para una construcción relativamente pequeña. Es decir, que veo nuevamente que hay una construcción, quizás hay fallos, este fallo de esquina es una irregularidad que afortunadamente aquí en México se ha tomado desde el 85 como un fenómeno, como un factor que modifica nuestros criterios, pero sigo observando. Y miren, aquí simplemente en esta imagen pueden observar que hubieron colapsos de construcciones y la que tenemos aquí, que estoy señalando, pues pareciera que no tuvo nada. Pero vean las columnas que tenemos en la parte de abajo. Es una columna, pues más o menos con sección variable, pero que para este tamaño de construcción, pues pareciera que funcionó perfectamente. Muchas veces la intuición nos ayuda a también minimizar los impactos. Sigo poniendo algunas imágenes donde, si se dan cuenta, pareciera que este edificio está bien construido, columnas circulares, donde en principio una columna circular tiene una resistencia incluso adicional a la construcción tradicional, columna tradicional cuadrada. El armado. Yo observo varias cosas. Vean aquí las dimensiones de los elementos. Aquí están las personas que podemos observar. Aquí, en lugar de tener mochetas de mampostería, pareciera que son mochetas de concreto. O sea, yo visualizo muchas cosas que no me parecen que están mal. Entonces, ¿por qué? La pregunta que nos hacemos es ¿por qué está mal? Y miren, hice un análisis, pongo algunas cosas que espero que ya con detalle ustedes puedan observar, pero quiero hacer unas comparaciones. Me voy a pasar directamente mejor a unas imágenes que nos van a permitir entender un poquito mejor esto. Para los que no han visto esto, miren, a esto nosotros le llamamos espectros. A partir de esta información, nosotros podemos sacar un valor de aceleración que, si la multiplico por el peso de la construcción, me da la fuerza a la que puede estar sometida una construcción. Entonces, más o menos con esa idea, piensen que así está. Pues el reglamento de Turquía, antes del sismo que ocurrió hace un año, pues resulta que limitaba este valor a 1. 1 multiplicado por el valor de la aceleración, quedemos con 1, porque el punto de comparación es ese valor. Y toma en cuenta unos efectos de sitio. Los efectos de sitio se ven aquí con gráficas nuevas, en donde, si se dan cuenta, no hay amplificación, pero sí se incrementa un poquito aquí esta mesetita, ¿sí? Quédense con esa idea, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ocurre el sismo, trato de hacer todo un análisis de qué fue lo que pasó, por qué tanto impacto, y bueno, si se dan cuenta, esto es normativo. Lo que están viendo aquí es un espectro normativo, y lo que están viendo aquí es un espectro de lo que podemos observar con los registros que se obtuvieron. Y vean, pues tiene más o menos la misma forma, ¿no? ¿Se dan cuenta? Tiene una forma en donde a estos valores pequeños, pues yo tengo los valores máximos. Y ocurre aquí, perfectamente bien entendido. Pero si yo superpongo la información del espectro, pues me voy a dar cuenta qué es lo que está pasando. Fíjense, este espectro, que tenemos con línea discontinua, es un valor que en teoría le llamamos transparente. Y este es el que recomienda el eurocódigo, ¿sí? Este espectro es el que se utiliza para obtener las fuerzas sísmicas que vamos a usar para diseñar las construcciones. Y si se dan cuenta, llega a 2.5 Gs. Si ya comparamos con lo que tenemos aquí, que es 1, y aquí veo que el espectro que me dice el eurocódigo es 2.5 Gs, pues ya tengo un problema, ¿no? Porque el reglamento de Turquía me está diciendo que yo puedo diseñar hasta con 1, ya tengo un problema. Pero el problema no está más allá, porque aquí pongo y superpongo esto, fíjense. Este es el espectro, el verde, el que se utiliza para diseñar la mayoría de las construcciones, o que se usó para la construcción de la mayoría de las construcciones. Y fíjense, estamos hablando que el sismo generó fuerzas de 4.5 Gs. Es decir, que si yo, así de manera muy rápida, quisiera saber cuál es la fuerza que voy a ponerle lateralmente, pues es 4 o 5 veces el peso lateral lo que debería de estar aplicando. Y lo que me dice el reglamento de Turquía es que lo debo diseñar con una G.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que, sinceramente, hubo quizás aquí sí una omisión por parte de los encargados de elaborar normatividades, porque queda claro que se superaron cualquier expectativa de la que se podía tener, pero incluso se superaron las que dice el Eurocódigo, ¿eh? Y hay otra cosa más, ya tratando de ubicarme un poquito aquí en nuestro aspecto nacional, si yo superpongo el espectro que generó el sismo del 85, ¿sí? Van a ver el tamaño que tiene. Este es el espectro del 85 comparado con los espectros que generó el sismo de Turquía. La moraleja que quiero llegar aquí es que, pues, realmente siempre existe, como dije, no hay una seguridad absoluta, realmente hay zonas de peligro que debemos de evitar. Si me preguntan a mí qué es lo que debería ocurrir en esas ciudades donde hubieron tantos daños, pues es localizarlas, ¿no? Porque ya sabemos que es una zona de alta sismicidad y que con esto queda claro y demostrado que vamos a tener que hacer algo para mejorar el comportamiento. Entonces, hago varias gráficas para hacer la mía comparación y que para que vean que en todos los aspectos, en todas las direcciones, siempre se superó los recomendados por la normatividad. E incluso no solamente por la de Turquía, sino por la del Eurocódigo. Y que si yo comparo los espectros con el espectro que nosotros tenemos, pues es realmente es muy pequeño, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que los fenómenos naturales pues son impredecibles. En realidad, aunque son impredecibles, desde un punto de vista de diseño, nosotros podemos estimar cuál podría ser la intensidad en un lugar, cuál podría ser la aceleración máxima que podríamos usar para calcularlo. Y por otro lado, como ustedes saben, pues tenemos que tener certeza de cuál es nuestra calidad de las construcciones. Entonces, estos dos fenómenos se tienen que unir de manera, debemos de estar cuidándolas pues para poder mitigar siempre los daños. Entonces, a partir de un buen conocimiento del peligro, que puede ser fenómenos naturales, fenómenos incluso hasta antropogénicos, y de la calidad de construcción, pues vamos a poder siempre evaluar pues un riesgo. Y si nosotros evaluamos que existen en ciertas zonas un nivel de riesgo importante, pues tenemos que hacer algo para poder mitigarlo. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Pues tratar de mejorar la normatividad, pero ya no solamente mejorar la normatividad, porque, miren, les comento, normas tenemos o criterios de diseño tenemos desde hace décadas. Lo que queda claro es su observancia, su aplicación. Es ahí donde realmente hay un fallo, porque finalmente alguna autoridad es la que tiene que obligar a que se aplique la normatividad. Y ejemplos de esos podemos verlos en todas partes. Y bueno, entonces eso creo que ya lo han explicado muy bien. El riesgo no solo depende del fenómeno de la vulnerabilidad, sino de a otros parámetros que finalmente completan esto, que pueden ser las pérdidas. Eso ya lo han visto. Y que finalmente los estudios de riesgo pues siempre pueden asociar, una vez que nosotros conocemos muy bien el peligro y conocemos también las características o condiciones, la falta de aplicación de la normatividad, pues podemos llegar a estudios de riesgo que nos permitan mitigar. Finalmente, pues mi intervención está relacionada más hacia qué es lo que hacemos para poder de alguna manera mitigar los efectos. Entonces, esta parte de la presentación era para tratar de hacer reflexionar que en realidad el peligro en México de cualquier fenómeno que tengamos, pues es inevitable. Sabemos que vivimos en un país de alto peligro sísmico, viento, huracanes, volcanes. Entonces, como ya sabemos que tenemos todos esos fenómenos, tenemos que irnos por la siguiente etapa, que es la vulnerabilidad. ¿Cómo hacer para mejorarlo? Y miren, parte de la mejora, que no solamente la normatividad, es el mantenimiento. Pareciera que el mantenimiento pareciera que cuando construimos un edificio, este va a ser eterno y nada más alejado de la realidad. En realidad, tenemos que hacer toda una labor de mantenimiento para evitar que efectivamente esto incremente la vulnerabilidad. Entonces, con esta idea, el instituto, a través de la Gerencia de Ingeniería Civil, ha desarrollado varios proyectos tecnológicos para el sector energético con miras a la mitigación. ¿Cuáles son los desarrollos que hemos tenido? Pues en el caso de sismo, pues se han desarrollado mapas de peligro. De hecho, actualmente existe un capítulo, las únicas recomendaciones que existen a nivel nacional para el diseño por sismo, los ha generado el INEL, en donde se ha estudiado toda la sismicidad del país, en donde se ha identificado correctamente cuáles son las fuentes que generan esos sismos y que nos ha permitido para hacer desarrollos adicionales, por ejemplo,
para la CFE se han desarrollado sistemas de identificación del impacto que pueda tener un sismo en la infraestructura. ¿Qué es lo que se hace? Obviamente, pues se hace todo un estudio detallado del comportamiento de los sistemas estructurales y a través como ustedes saben, sistemas de información geográfica, pues nosotros, ante un impacto de un evento, de manera inmediata se sabe, con la información que previamente se analizó, pues cuál podría ser el posible daño. Entonces, esto es un ejemplo de los reportes, es un sistema de alertamiento sísmico en el que ante un impacto de un sismo podemos observar más o menos el nivel de daño que tiene. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues evidentemente para focalizar todo el apoyo que debe de darse a las instalaciones. Como ustedes saben, como tiene instalaciones en todo el país, pues tenemos que identificar cuáles son las que fueron afectadas. El sistema lo que nos permite es, a partir de un impacto, ir identificando cuáles son las instalaciones que pudieron tener un daño, mayor, menor, y como les dije, focalizar las ayudas. En la parte de fenómenos hidrometeorológicos, pues también se desarrolló todo un sistema de gestión y emisión de alertas del riesgo por peligros hidrometeorológicos para también, de alguna manera, a través de la información que nos genera esto y que está pues de alguna manera alimentado por modelos matemáticos, nos diga cuál es la trayectoria de un fenómeno hidrometeorológico, las velocidades y al final también nos permita identificar cuál puede ser el impacto. Ejemplos tenemos. De hecho, una de las aplicaciones que tiene es directamente a la parte de transmisión, ¿sí? En donde con ciertos ejemplos podemos observar cuál es la trayectoria y estas son de alguna manera líneas de transmisión y se puede observar cuál sería el impacto que tiene. Esto, pues con la finalidad, como les dije, de poder conocer el impacto que puede tener un evento y poder mitigar. Todo el sistema, pues es un sistema complejo en donde tiene modelos matemáticos, pero que finalmente el objetivo final es generar reportes en donde nos permita identificar eso. Iba a poner un reporte, esos son los reportes, y este sistema, además de la información del evento como tal y de la trayectoria y de las velocidades que se pueden presentar, pues también tiene, como les decía, modelos de predicción y tiene información que pues sirve para poder tomar decisiones en otros aspectos. Este sistema en particular, además, tiene el monitoreo en tiempo real y alertas con datos de descargas atmosféricas, tiene información para poder ir observando este proceso de descargas, tiene modelos para poder identificar lo que son zonas de inundación, tiene información para poder identificar zonas de deslizamiento, evidentemente a través de modelos simplificados. Si nosotros quisiéramos poner o implementar modelos muy complejos, esto sería imposible. Pero son herramientas que ya permiten tomar ciertas decisiones y que con la información que se genere evento tras evento, estos sistemas van alimentándose y van mejorando la información. Otro de los desarrollos que se han hecho para el sector energético, como les he comentado, pues son los criterios de diseño por sismo y viento. Estos criterios, a falta de reglamentos a nivel país, pues se han tomado como punto de partida para poder sacar normas estatales o municipales y que creo que pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pareciera que están orientados únicamente al sector energético y en realidad está orientado a cualquier tipo de edificaciones pequeñas incluso. Es una de las versiones más recientes que tenemos, 2015, 2020, y que creo que lo que contienen actualmente son información muy valiosa para poder mejorar el diseño de las construcciones. Y a partir de aquí, bueno, aquí pongo un poquito la evolución de esta normatividad que nace en los 60, se crean los primeros criterios de diseño y ha ido una evolución, mejorando los criterios, mejorando el nivel de peligro sísmico, esto pues con mayor información que como ustedes saben, tenemos, etcétera, y por supuesto también conociendo mejor los procedimientos constructivos, materiales, etcétera. Entonces la versión más reciente que tenemos es 2015 y estos son los mapas de peligro más recientes, ¿no? Aunado a esto, pues tenemos que considerar que la parte del suelo es importante. Uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de construir es saber qué es lo que tenemos en la parte de abajo, qué condiciones de características lo tenemos. Y bueno, tenemos todo un desarrollos para poder conocer las características de los suelos, que son fundamentales a la hora de diseñar.
que son fundamentales a la hora de poder instalar o un edificio o una zona industrial, porque el no conocer qué es lo que tenemos en la parte de abajo, pues siempre nos va a llevar a tener pues posibles daños como pudimos ver en el sismo de Turquía. No los comenté porque pues es mucha la información, pero se demostró que en el sismo de Turquía tuvo niveles de amplificación de suelo extraordinarios. Se amplificó 5 o 6 veces las aceleraciones que se registraron en una zona fuerte, zona firme, con respecto a zonas donde los suelos no son buenos. Eso, como ustedes saben, Ciudad de México es un claro ejemplo donde en el centro de la ciudad, la zona del lago, pues siempre vamos a tener amplificaciones extraordinarias que nos va a llevar a a incrementar las fuerzas sísmicas. Y bueno, de aquí creo que otra parte importante dentro de la prevención, pues es efectivamente tratar de conocer en qué condiciones se encuentra la infraestructura. Y eso, como les dije, pareciera que las construcciones van a ser eternas y nada más que fuera de la realidad. En realidad, hay desarrollos en los que hemos generado procedimientos para poder evaluar o estimar el grado de daño o el nivel de deterioro que pueden tener las instalaciones a través de una serie de evaluaciones pequeñas, puntuales, quizás evaluar ciertos niveles de grieta, identificar ciertas características, identificar si hay asentamientos, y todo eso nos va a permitir identificar en qué estado se encuentran en ese momento las instalaciones, porque además de ese efecto que tiene la degradación de los materiales, pues si le incluimos además los peligros, pues vamos a estar en una situación en la que tenemos que tomar acciones. Entonces, estas herramientas nos ayudan a evaluar esa condición, a identificar dónde está ubicado esa instalación, y con eso, pues nos va a ayudar a poder decidir cuáles son las medidas que debemos de tomar para poder mitigar el impacto de un evento. Y bueno, otros desarrollos. Y ya me voy a enfocar en los últimos que, pues como ustedes saben, la parte en los proyectos hidroeléctricos son proyectos en los que tienen que haber estudios muy formales para poder conocer su condición, su estabilidad, porque al final el colapso de una cortina, de una presa, pues su impacto no solamente es en la cortina, sino el impacto que puede tener en una población. Entonces, los proyectos más recientes que hemos hecho a la parte hidroeléctrica, pues han sido unos proyectos que generamos para el sistema Necaxa, en donde se hizo toda una evaluación de la estabilidad de las cortinas y que para llegar a todo esto, pues se hicieron una serie de estudios de topográficos, hidrológicos, hidráulicos, geológicos, geofísicos, geotécnicos. Y aquí nos podemos empezar a dar cuenta de lo verdadera, de la necesidad que se tiene para poder evaluar todo esto. Esto es uno de los retos que se tienen a la hora de evaluar la condición de las instalaciones, todos los estudios que requerimos. Evaluar el daño en una construcción no es cosa menor, realmente son cuestiones bastante complejas. Y afortunadamente para las instalaciones importantes, pues a lo mejor se tiene el recurso para hacerlo, pero para una construcción pequeña, pues tenemos que buscar alternativas para poder, como dije, en la parte de prevención, evaluar en qué condiciones se encuentra alguna instalación y poder así, por este medio, pues evaluar si se tiene que hacer una reconstrucción, una rehabilitación, un reforzamiento. Como sigo, este es todo un estudio que se hizo para el sector, para el sistema PAD, Necaxa, pero los más recientes fueron bueno, tenemos metodologías bastante desarrolladas para evaluar, analizar y gestionar el riesgo en centrales hidroeléctricas, en donde pues son metodologías incluso innovadoras, hechas para la CFE, pero muy, muy ad hoc para poder evaluar el riesgo de cualquier sistema hidroeléctrico. El proyecto más reciente, como decía, es para Conagua. Se evaluaron el riesgo de 16 presas, en donde pues se hicieron estudios de campo, la revisión hidrológica e hidráulica, y que mucha de esta información definitivamente puede servir para poder mejorar los planes de mitigación en protección civil, y que ya comentaba aquí con la licenciada Ana, tenemos información que puede ser disponible si alguien la necesita. Finalmente, todo esto es desarrollos generados por recursos públicos, ¿no?
Y bueno, aquí más o menos vemos cuál es el impacto que puede tener la falla de una cortina. Ya fuera de esto, pues el instituto como centro de investigación pues se ha dedicado a evaluar también o a tratar de ver cuáles, en qué condiciones se encuentran. Nos pidieron apoyo el sector educativo para evaluar varias escuelas. Se hicieron varias evaluaciones, no solamente visuales, sino también se instrumentó, porque uno de los grandes problemas que tenemos es saber cuál es la condición de una instalación ante un evento natural, y puede ser que las grietas o alguna evidencia nos permitan identificar cuál es el nivel de daño, pero no es suficiente. Entonces, la instrumentación nos puede servir para poder mejorar modelos, para poder mejorar recomendaciones. Y aquí pongo simplemente algunas transparencias de los trabajos que se hicieron para escuelas, para la parte de la infraestructura histórica, iglesias, también se hicieron muchos trabajos de esto. Y como ejemplo adicional, que es un tema que no está relacionado con el impacto, pero sí con las nuevas energías. Estamos trabajando con la generación de energía eléctrica a través de microcentrales. Hay un proyectito muy interesante que estamos trabajando y que pronto lo vamos a tener desarrollado. Pues como se pueden dar cuenta, existe muchísima información para poder comentar. Creo que yo ahora me he dado cuenta de todo lo que hace el gobierno federal. Muchas veces en mis pláticas, pues comento que hace falta este tipo de trabajos, pero estoy viendo que no, realmente se está haciendo. Sí se tiene que mejorar la normatividad, se tiene que hacer un esfuerzo para tener una norma nacional, que es algo que me sorprende que en México no lo tengamos, pero sí hay recomendaciones de diseño en el país que tenemos que hacer que, pues, de alguna manera esto se normalice. Pues les agradezco mucho su atención y pues quedo aquí atento a cualquier preguntita que me puedan formular. Gracias.